Bueno amigos, esto ya está pasando, nuestra segunda entrevista del año, la primera entrevista política. Conduce la provincia de Buenos Aires, acaba de lanzar su movimiento, su organización política y está en la mira de Milei y no solamente de Milei. Vamos a hablar de la gestión en la provincia, de la inseguridad, del peronismo, de su vínculo con Cristina, entre muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Axel Kicillof? Bien, bien, contento y la verdad que admirado de esto que están haciendo. Yo te decía recién, pensaba viniendo para acá, que Bill Gates también empezó como una empresa de garage. En un garage. En un garage y terminó en un imperio. Así que Es esto, un poco más inteligente que nosotros, la verdad, pero van siguiendo los pasos. Exactamente. Y no sé si quieren ser Bill Gates. No, pero estamos contentos con este crecimiento, estamos contentos. No, felicitaciones. Muchas gracias y gracias por venir también en este contexto. Quiero arrancar obviamente por lo más urgente, lo más importante, que es la situación en Bahía Blanca, habiendo pasado ya algunos días del temporal. ¿Cómo están las cosas? Sí, estuve en el día de ayer haciendo unos anuncios. Supongo que esta entrevista es con tiempos un poco más espaciosos, ¿no? Tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. Sí, bueno, vos marcame porque lo de Bahía Blanca, la verdad que es una tragedia, es un desastre climático que tiene varios precedentes internacionales, también de lugares inesperados. A uno le viene Valencia, California, lugares donde no habían pasado o hay algún registro histórico, y de pronto una enorme inundación que se lleva todo puesto. Y bueno, era Bahía una ciudad donde llovió históricamente, según los registros, la ciudad creo que es de 1828 y no hay registro siempre, pero llovió 175 milímetros como máximo y en 12 horas. Y de pronto lo que ocurrió ahora es que cayeron casi 400 milímetros en 4 horas y desbordó todo lo que la ciudad tenía previsto, que en realidad son obras de infraestructura, obra pública se llama, para prever y evitar esto. En el 47 la lleva adelante un gobernador, mercante, que hace los canales de evacuación del agua que aguantaban hasta 200 milímetros. Y la verdad que el registro histórico de ahí hasta acá, no es que no haya lugares de bahía, pero una cosa así no se produjo porque nunca llovió eso y de pronto casi duplica. Entonces fue muy rápidamente en una ciudad que no tiene una historia de inundaciones, digamos, reiterativas, o sea que tampoco la gente en Bahía dice, bueno, cae agua, se va a inundar. No es lo que ocurre en términos generales. Y al revés, te diría que fui muchas veces a Bahía porque tenemos un plan hídrico, pero para llevarle agua a Bahía. Es una ciudad que tiene un problema de agua potable, de acceso al agua potable. Entonces, bueno, ¿para qué contar? La tapó el agua muy rápidamente, se estima más o menos 70% de la ciudad, una ciudad muy grande, con diferentes zonas, que en una bajó más rápido, más lento. Después hubo una particularidad, que es que subió la marea. Es una ciudad portuaria, tiene un estuario y el desagote del agua fue impedido o hecho más lento porque al subir la marea no podía salir tan rápidamente. Entonces, bueno, se dieron varias condiciones. Lo cierto es que se produjo una tragedia donde perdió todo, mucha gente perdió todo. Después los daños, su distribución geográfica, la situación digamos, socioeconómica de cada uno de los bahienses son de una heterogeneidad enorme, pero lo cierto es que Bahía tuvo esto que no había registro de una cosa así. ¿Cómo viene la articulación primero con el municipio y segundo con el gobierno nacional? Milei anunció, Caputo en realidad, anunció que iban a enviar fondos, no sé si ya sucedió eso. ¿Cómo viene esa gestión? Con el municipio, esto ocurre en la madrugada de jueves a viernes, si no me equivoco, la semana pasada, reciente, 5 días creo que son. En la madrugada de jueves a viernes yo me entero a la mañana temprano y llamo al intendente. Y ahí a las 12 del mediodía ya estaba el ministro de Seguridad, Javier Alonso, de la provincia de Buenos Aires, llevando recursos de toda la provincia, donde habíamos tenido otros hechos de inundación de menor tamaño, de menor gravedad. Así que estaba ahí ya Javier, estaba el ministro de Transporte que andaba por zona y se quedó ahí en Bahía. Entonces teníamos 2 ministros y yo quería ir para ahí, pero era un momento donde venía un frente de tormenta, de lluvia, la lluvia que agarró Bahía, empezó a subir
y el pronóstico era, que efectivamente ocurrió, que iba a barrer hasta el conurbano, incluso más al norte, y no se sabía con qué intensidad, o sea que había un peligro de que algo parecido, hubiera inundaciones en buena parte de la provincia, particularmente en La Plata. Entonces, bueno, se empezaron rápidamente a hacer los preparativos, se pusieron las alertas, se suspendieron las clases, y yo quería irme a Bahía lo antes posible, y arranqué 2 de la tarde o 3 de la tarde ya para allá. Intentamos ir por aéreo, pero no se podía pasar el frente de tormenta, así que terminé yendo por tierra. Llegué, había la ruta de ingreso anegada, la ciudad anegada. Fue mucha desesperación, no se conoce bien, o no se sabe o no se narró del todo, me parece, lo que ocurrió, porque eran ríos de agua, 2 metros de agua, 1,5 metros de agua. En buena parte de la ciudad no se podía movilizar ni siquiera el comité de emergencia que estaba reunido. Entonces, bueno, con el municipio rápidamente instrumentamos un programa que incluye, creo que a todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires, primero de emergencia y ahora de lo que nosotros llamamos normalización, reactivación de la ciudad, que es una vez que baja el agua, una vez que ya la situación sale de la emergencia, que todavía no es del todo, porque todavía hay cuestiones como gente, personas que no se han encontrado todavía, y hasta hace poquito ya no, creo, había agua en algunos lugares de la ciudad, así que fue una catástrofe de magnitud histórica, y bueno, laburando desde el principio, enviando máquinas, camiones, el Cuervo de desarrollo, enviando diferentes tipos de equipamiento, pero también alimentos, colchones, todo lo que pudimos inmediatamente a disposición. A eso se sumó los intendentes de la región, así que empezamos a trabajar muy rápidamente y con una presencia. Teníamos, no sé, ayer cuando estuve, 2.000 personas de policía, defensa civil, bomberos, desarrollo, el Ministerio de Desarrollo, cuadrillas, trabajando en territorio. Así que con el municipio coordinando, yo fui ese primer día, llegué a las 10 de la noche, y ahí pasó el otro tema, Gobierno Nacional. Yo llego a las 10 de la noche, como decía, por tierra, y bueno, me sumo al comité de emergencia, me cuentan todo lo que ocurrió. Esto tiene un antecedente también bastante dramático, porque en diciembre del 23, o sea, casi el año pasado, hubo también en Bahía una suerte de huracán. Recuerdo perfectamente, sí. Estuvimos también ahí, se cayeron los árboles, se voló todo, se volaron techos y hubo también fallecimiento en un club por una empalizada que cayó, así que de nuevo Bahía golpeada por un evento climático sin precedentes, tremendo. Cuando llegué ahí, había ido Bullrich, que tiene otros aviones que los que tiene la provincia. Nosotros tenemos uno con una hélice, no podíamos cruzar el temporal. Ella llegó con un avión, creo que de la Armada. Estaba ahí junto con Petri. Hasta ahí llego de las presencias, porque el resto más vale olvidarlo. Y había pedido que cuando yo llegara le avisaran para poder coordinar. Así que me pareció un gesto que está bien en ese sentido. Después nos sacaron la foto, la ocultaron. No sé si la comunicación va por un lado o son áreas del gobierno o sectores del gobierno, no lo sé. Tampoco quiero escarbar en eso, problema de ellos. Nosotros habíamos hablado con el gobierno nacional ya al mediodía, de ese día estoy hablando de la noche del primer día, digamos. Habíamos hablado con el ministerio, yo le dije a Carly Bianco, nuestro ministro de gobierno, que se comunicara. ¿Con el ministerio de Patricia Bullrich? No, con el jefe de gabinete, con Francos. Y que le dijera que, lógicamente, cuando hay una catástrofe, el gobierno nacional, en una provincia, el gobierno nacional tiene recursos, inversiones, posibilidades preparadas para atender catástrofes nacionales. Hay un sistema nacional para emergencias y este tipo de cuestiones, entonces lo activamos, por decir así. Y hubo una respuesta, que es que Bullrich lo llamó a Carly, algún otro ministro, Petovelo también llamó a Carly, entonces empezamos a hacer todos los intentos que estuvieran en nuestra mano de coordinar y de, suspender en todo caso algo que venía muy intenso, porque vos pensás que veníamos de hechos de inseguridad utilizados de una manera política, más allá de los hechos de inseguridad, vos decías hablar de seguridad, y veníamos de un intento de intervención de Milei.
Sí, que duró muy poco, ¿no? Que, bueno, lo dijo públicamente y al día siguiente Por eso, se desdijo. ¿Pero lograron trabajar coordinadamente con el Gabinete Nacional? mira, estando ahí, efectivamente coincidimos y recursos nacionales coordinaron con recursos de la provincia, porque ahí hay una base del ejército, bueno, sí, de las Fuerzas Armadas, para poner así, porque hay varias dependencias distintas, o sea, tienen efectivos, tienen equipamiento, lo pusieron a disposición del municipio y de la provincia y se trabajó. Y después, ese mismo día, yo le digo a Carly, lo instruyo, digamos, para que llame y solicite una primera asistencia del gobierno nacional hacia la provincia para atender la emergencia. ¿Por qué de esto? Más allá del presupuesto. Hay fondos nacionales por ley, por distintos mecanismos que están para asistir las emergencias con fondos. Así que yo digo, bueno, hagamos el pedido que corresponde. Después veremos cuál es la respuesta. Entonces, ¿El pedido es por un fondo específico, una cifra específica? Nosotros dijimos ya inmediato, más allá de los daños, más allá de la duración, más allá que nadie sabía si al otro día, bueno, decía que no el pronóstico, volvía a llover y era distinto, qué zonas afectadas. Dijimos como un monto mínimo de 10.000 millones de pesos, que es algo para comenzar. Después yo ayer hice algunos recuentos de recursos ya invertidos por la provincia, de recursos que vamos a invertir. Obviamente fue una catástrofe de magnitud, entonces afecta a muchísimos hogares, afecta instalaciones, afecta rutas, afecta a los canales, afecta a los puentes, afecta los espacios públicos. Son un montón de cuestiones porque, bueno, fue realmente un hecho histórico. Producto del cambio climático, que lo dije también varias veces, no para polemizar, sino porque -1 o 2, todos saben lo que está pasando en el planeta y que estas cosas están modificándose por situaciones, circunstancias denominadas cambio climático. ¿Lo escuchaste al expresidente Macri referirse al tema? No, no lo escuché, no pude escucharlo. No, porque también hizo alusión al cambio climático. Lo que a mí me surge como interrogante es, bueno, y de acá para adelante, pues el cambio climático tampoco es algo que se vaya a resolver en un año, de acá para adelante, ¿cómo se sigue? Bueno, voy a decir otra herejía para el gobierno nacional. Obra pública, infraestructura, inversión, Estado presente, sistema de emergencia, invertir en el Servicio Meteorológico Nacional, que también está sufriendo la motosierra. Es decir, son muchas medidas que un poco tanto el cambio climático como la obra pública y el Estado presente son tres elementos que son obvios y naturales y que sin embargo, de nuevo, digo, no sin ánimo de polemizar para hacerme el gentil y después tirar el palo. Digo, pienso eso, pensamos eso hace un montón de tiempo, sabemos que el gobierno nacional no, pero a los hechos me remito. Es lo que está ocurriendo y así se responde, no hay otra posibilidad de respuesta y de hecho el gobierno nacional lo que trae es inversiones en infraestructura, Estado, o sea que más allá de la cuestión liberal, libertaria, austríaca, el mercado soluciona todo, bueno, hay realidades que los enfrentan a que esto es así en todo el planeta, no se puede inventar la antipólvora para solucionar un problema donde se necesita otra cosa. Entonces yo creo que, de nuevo, el gobierno nacional pone recursos, coordinamos, después podemos evaluar un montón de cosas más y después el fondo en el mínimo que planteamos lo anuncia Caputo diciendo me comuniqué con el intendente de Bahía Blanca y voy a girar un fondo de tanta plata. Bueno, eso el intendente después explicó que no pasó, no ocurrió. Me parece que fue dentro de esta cuestión de lo comunicacional, que me importa poco, Me importa poco porque estamos ante una catástrofe, que digan lo que quieran, mientras hagan. Ahora, y tampoco quiero pelearme ni devolver provocaciones con otras cosas, porque estamos ante gente que está desesperada, perdió las cosas, y una provincia que tiene posibilidades, pero limitadas, porque como toda provincia, o en otros lugares en vez de provincia se llama Estado, todo gobierno subnacional, cuenta con que arriba hay otro nivel de gobierno, que es el gobierno nacional, que tiene elementos a disposición de las provincias. Esto es un poco lo que refutó el primer tiempo de Milei, pero que ahora haría las cosas totalmente imposibles. Entonces, creo que es una buena oportunidad para discutir de nuevo algunas cuestiones que eran parte de un discurso que es falso, que no sirve y que trae problemas. ¿Para qué quiero decir algo más? Yo estuve ayer anunciando un programa, un plan, digamos, con algunas acciones
vinculadas a la normalización de la ciudad. Yo no lo llamo reconstrucción, porque la reconstrucción de la ciudad evidentemente va a tener que tener en cuenta incluso cuestiones de diseño vinculadas al cambio climático, porque esto es la primera vez que pasa. Ahora, si empieza a pasar a menudo y si además de pasar varias veces, pasa en varios puntos de la provincia, y bueno, estamos ante una necesidad. Es como que de repente la ciudad de Buenos Aires se volviera un lugar donde hay eventos sísmicos, donde hay terremotos habitualmente. No estaba preparada. ¿Cuánto sale preparar una ciudad para una cosa para la que no está diseñada? Bueno, pero es obra pública, planificación de largo plazo, y es Estado, no lo van a hacer los privados. Entonces nosotros presentamos ayer una serie de medidas del gobierno de la provincia, con recursos del gobierno de la provincia, anticipando que lo que nosotros tengamos que invertir en la normalización de la ciudad, le vamos a transferir la inquietud al gobierno nacional para que apoye y aporte, porque el gobierno nacional tiene fondos para esto. Ahora cuento cuáles. Quiero decir las medidas rápidamente y termino porque me parece importante que se sepa, porque evidentemente Clarín, La Nación no lo reflejaron. Y fue un paquete que ahí en Bahía se comprendió bien como un punto y una etapa. Tiene crédito para empresas y para familias para comprar o acceder a cosas que perdieron. Tiene subsidio no reembolsable para familias de menor capacidad económica y que fueron afectadas, 800.000 pesos, calculamos 33, vos decías, ¿qué afectación? 33.000 hogares que estimamos que son afectadas y de menores recursos. Entonces, bueno, ahí una ayuda de 800.000 pesos ahora y inmediata, que hay que hacer todo un registro, va a llevar algún tiempo, pero que son como 26.000 millones de pesos. Por eso digo, 10.000 millones recibimos, se lo dimos a Bahía. El resto, 26.000 millones en esto, 30.000 en créditos. Después la reparación de los puentes que se cayeron sobre el canal, que divide el norte y sur de la ciudad, 15.000 millones. La reparación del canal, 80.000 millones. La reparación de espacios públicos, 75.000 millones. Educación, delantales, guardapolvos, digamos, y mochilas útiles. Poner en funcionamiento las escuelas. El hospital que fue tremendo. Yo estuve ahí la noche esa que llegué, me fui al hospital, recorrí, estuve con los pacientes, con los enfermeros, con la gente que estaba cargando el teléfono la mañana siguiente. Y la verdad que un hospital que estuve haciendo varias inauguraciones, un tomógrafo, un palo verde salió un tomógrafo, todo cubierto por barro y agua, con 1 metro de agua. Los quirófanos también habíamos inaugurado, un hospital con quirófano modelo, así que 22.000 palos para arreglar los quirófanos. Este primer paquete, digamos, de medidas, un perdón impositivo, digamos, que no se pague impuestos patrimoniales, inmobiliario urbano en la zona afectada, bueno, en toda Bahía. Después la primera cuota de las patentes, son muchos, son como 10 que por ahí van dando vueltas. Yo lo quiero decir porque es un esfuerzo grande para la provincia, 273.000 millones de pesos, que eso es de ejecución en corto plazo, con eso empezamos. Y después la elaboración de un plan maestro de reconstrucción de Bahía con todo lo que significa esto. Como siempre, frente a una tragedia así, se pone en manifiesto la solidaridad del pueblo argentino, que está organizándose de 1000 maneras, con organizaciones de la sociedad civil, con iglesias, incluso con el alias que publicó el municipio, que es el que nosotros difundimos acá, por difundir alguno, pero la verdad que hay muchos. Te quería preguntar, creo que fue el año pasado, sí, en el 2024, una tragedia similar en Santa Fe, donde vos le ofreciste ayuda al gobernador Puyaro. Quería saber si recibiste ayuda de otros gobernadores. Todos a disposición. Hoy mismo de nuevo agradecí porque se comunicaron directamente, muchos de ellos. El otro, tenemos una lista de gobernadores que se hizo más o menos pública o que existía, y ahí todos ofreciendo colaboración. Algunos lo hicieron efectivamente, enviando desde algunos materiales, algunos alimentos. Y sin hacer mucha alaraca pública, ¿no? O sea, se comunicaron con vos para ponerse a disposición. Para ponerse a disposición. También, por ejemplo, de inmediato, sí, no quiero mencionar algunos porque no, está bien. Pero sí, algunos que era, por ejemplo, las derivaciones del hospital iban a ir a Viedma. Entonces, también el gobernador, todos los gobernadores, después muchos empresarios se comunicaron con nosotros, con el gobierno de la provincia también está firmando convenios con algunos empresarios que necesitan grandes donaciones, digamos,
que no pueden ser canalizadas a través de otros medios porque es con transporte, con logística. Bueno, estamos trabajando con eso también. Algunas ya se han recibido. Iremos, obviamente, haciendo público porque es algo hermoso. Después la solidaridad de eso, miles. Sí, clubes de fútbol, sociedad de fomento. Está en todos lados, también contradiciendo un poco una idea que sobrevuela, que es que la del sálvese quien pueda. Por supuesto que creo que hay que contrastarlo también, porque ahí en Bahía, durante el momento de la inundación, lo más tremendo de la inundación, y bueno, y hoy todavía hay hechos, digamos, de heroísmo, de muchísima sensibilidad, de empatía, de solidaridad. Hay muchísimo. Obviamente, tal vez los canales porteños reflejan, incluso a veces sacan medio, no, saqueo. Bueno, la verdad que lo que se ha visto, lo que es característico de lo que pasó, si uno tuviera que sintetizar, muchísima solidaridad, muchísima comprensión, paciencia ante momentos dramáticos donde, bueno, se pierde todo, hasta familiares, parientes, bueno, una cosa trágica que está de duelo la provincia. Nosotros tampoco hicimos mucho, pero decretamos el duelo, creo que tempranamente, pero porque inmediatamente necesitábamos esto para empezar a trabajarlo también desde el punto de vista de comprender lo que significa una catástrofe. Pero esto de la solidaridad, resalto, porque hay toda una lectura del egoísmo, el individualismo, el pisar cabezas, el importo yo, bueno, esto creo que se ha demostrado que no es, por lo menos en provincia de Buenos Aires, y me animo a decir en el país, el sentimiento predominante, ¿no? Y que el mercado va a arreglar todo y que se va a solucionar a través de cuestiones puramente de mecanismos de mano invisible. Bueno, eso también, creo que hay varios puntos que esta tragedia nos permite por lo menos problematizar y discutir. Con los amigos y compañeros que hablamos que son de Bahía nos dicen por favor que el tema no salga de agenda, así que desde nuestro lugar seguiremos difundiendo. Sí, ya tomé. Las vías posibles para quien pueda y quiera dar una mano. Te voy a cambiar de tema. Hay una realidad compleja en términos de inseguridad en la provincia, con algunos hechos muy dolorosos como fue el asesinato de Kim en La Plata. ¿Qué respuesta se está dando de la provincia? ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Sí, si vos me decís, asumí hace 15 días, un mes o hasta un año, yo te diría, bueno, nos encontramos. Yo lo que te puedo decir es que estamos trabajando hace 5 años en el problema. Es también, no sé, los tiempos, no quiero ser tedioso, y es un tema que además hablo todo el tiempo y la derecha insiste en que yo no hablo del tema. Lo que pasa es que no digo lo que ellos quieren, entonces para ellos no hablo. Pero sí digo lo que estamos haciendo y lo puedo decir con total tranquilidad. Nosotros asumimos en 2019, después de un gobierno, llamémoslo neoliberal, de derecha, con un discurso. Patricia Bullrich era la ministra nacional de Macri y teníamos a Ritondo y Vidal en provincia de Buenos Aires, ¿no? Vidal gobernadora y en seguridad. Y lo que encontramos es lo que pasa con estos gobiernos de motosierra, de ajuste, que es que le habían quitado absolutamente todos los recursos a la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que cuando uno habla de estadísticas es horrible, porque vos hablabas del caso de Kim o cualquiera de estos casos dolorosísimos, tremendos y imposibles, inenarrables. Bueno, es difícil hablar de estadísticas, de números. Yo me amparo un poco en que viene Bullrich haciendo bandera con que ella es la ministra que más bajó los homicidios en los últimos 25 años. Entonces, voy primero a que encontramos brevemente el ajuste de Vidal, sobre todo en los últimos años del gobierno de Macri, que te acordás que fue a buscar guita al fondo, después se pudrió todo, empezó un proceso de ajuste, pararon toda la obra pública, se les cajetó el tipo de cambio. Bueno, las cosas que pasan con los planes frágiles, inestables y únicamente financieros, como en la experiencia histórica, no estoy vaticinando ni momento ni cómo, pero son planes muy frágiles, tal como dice el DNU de Milei, ¿no? Que estamos en una situación de mucha fragilidad, el que ilegalmente... Es casi lo único en lo que es explícito el DNU, ¿no? Sí, pero porque claro, si no, ¿cómo explica la necesidad, la urgencia de aprobar algo violando la ley? Pero volviendo a esto, encontramos que el ajuste de Vidal había sido para toda la provincia, cerró escuelas, otras no hizo los mantenimientos, sabemos las cosas que pasaron. Bueno, en cada área te puedo dar postales del ajuste de Vidal. El lugar donde más se ajustó fue seguridad, paradójicamente.
paradójicamente porque tienen el discurso, nos importa la seguridad. Llegamos y había 790 patrulleros. Lo digo desde el día que asumí y nunca me pudieron decir, porque es la verdad. 790 patrulleros viejos en mal estado, casi chatarra, para atender 1.100 cuadrículas en el conurbano bonaerense. Le bajaron 30% el sueldo de la policía, que no era un sueldo bueno, sino que bajaron todos los sueldos de los trabajadores del Estado, más a la policía. No había chalecos, no había municiones, no había pistolas. La verdad que no había tecnología y había 10.000 policías menos cuando termina el gobierno Vidal que cuando empieza. De lo que es el reclutamiento, la formación, los cadetes y los agentes. Bueno, o sea que aplicó un ajuste específicamente en seguridad. Entonces, de las primeras cosas que hicimos es una inversión histórica en seguridad en la provincia de Buenos Aires, que tampoco me lo refuta nadie, no sé si me lo agarró ya chequeado o algún otro de esos, pero compramos 5.500 patrulleros, 1.000 motos de alta cilindrada, cambiamos la formación de la policía, compramos, creo que 77.000 chalecos antibalas que ni había, y eso para sintetizar en materia de equipamiento. Luego en materia de tecnología, no tenían ni GPS los patrulleros, no se sabía dónde estaban los patrulleros. Después hablan de zona liberada, no sabés porque no los tenían geolocalizados. Entonces hicimos todo un sistema de geolocalización de los agentes, de los patrulleros, una reorganización de la policía, o sea que la tecnología, pero también al servicio de reorganizar la policía de la provincia de Buenos Aires. Todo esto, época de Bernie, Alonso estaba en el mismo equipo, entonces la reorganización de la policía es, de alguna manera, mayor peso de lo municipal. Hay toda una discusión ahí, no me voy a meter, pero lo que había son diferentes cuerpos de la policía, el comando de patrullas, DDI, la policía motorizada, las comisarías de las mujeres. En cada territorio había diferentes dependencias, cada una dependía de La Plata. Entonces la coordinación en territorio, aún teniendo determinada cantidad de agentes, de móviles, no se conseguía bien. Entonces pusimos un departamento de policía, una jefatura de policía en cada territorio, con un jefe de la policía que coordina con el secretario con el secretario de seguridad del intendente, y arman un plan de seguridad para el distrito local, que se coordina con un plan integral de seguridad de toda la provincia de Buenos Aires. Estos son cambios, había entonces la policía comunal, pero son cambios, la local, digamos, cambios organizativos, la unificamos con la policía provincial. Así que bueno, fueron muchas cosas que venimos haciendo, mucha inversión, tecnología, cambiamos la formación, hicimos un instituto universitario, tenemos un área de inteligencia criminal que no había prácticamente en la policía de la provincia de Buenos Aires. Había otras cosas, pero no inteligencia criminal, no había laboratorios, no había detectives, llamémoslo, no tenían móviles. Así que venimos en una transformación de la policía. ¿Cuánto lleva esto? Bueno, la policía tiene 100.000 hombres de la provincia de Buenos Aires. Vos cambiás la formación, cambiamos un proceso de formación continua. Por ejemplo, alguien se recibía como policía y después no tenía práctica de tiro. O sea, había tirado en la escuela, pero no sabemos. Entonces, no había escuela de manejo de conductores. Todo esto que estoy diciendo es lo que hicimos, no es que te estoy... Y lo anuncié cada vez, pero bueno, obviamente... ¿Pero no sentís que al peronismo le cuesta articular, no te digo un discurso, sino una respuesta a la demanda de seguridad? Yo siento que vengo trabajando así, lo digo muy bien, y tiene una recepción, porque todos ven que ahora hay patrulleros nuevos circulando por la provincia de Buenos Aires, lo han visto en este tiempo. De hecho, fui a elecciones y la inseguridad o la seguridad fue una discusión. Te acordarás que esos días que íbamos a la elección hubo un crimen también espantoso en Lanús, y Morena era una nena que, bueno, que sufrió eso, un delito. O sea, tuvimos esto, se discutió, y yo tenía estas respuestas y las sigo teniendo. Que por supuesto una transformación estructural lleva tiempo, tiene otras cosas. Termino con esto simplemente para darte un panorama. Hay un cuerpo de la policía que es la UTOI. Nosotros tuvimos un problema durante la época pasada con las fuerzas federales, pero son problemas no solo de que aparezcan determinada cantidad de gendarmes, sino que puedan coordinar la acción con la policía de la provincia. Entonces formamos un cuerpo, que hoy es un cuerpo junto con FBA, UTOI, son dos cuerpos que tienen presencia en barrios
complejos desde el punto de vista del delito, y la tienen, y hemos abierto 25 bases, más 11 bases, y de la motorizada otro tanto, en municipios del conurbano bonaerense. Creamos un cuerpo de policía rural con agentes, y todo esto que te estoy diciendo se discutió, se habló, tiene que ver con un plan para transformar la policía de la provincia de Buenos Aires, lleva muchísimo tiempo. ¿Un plan votado en la legislatura? Y mucha inversión. ¿Esto se discute en todas las fuerzas políticas de la provincia o es un plan del No, con los Ejecutivo? intendentes más bien es un plan del Ejecutivo porque es una responsabilidad del Ejecutivo. Sí mandamos una ley que no nos aprobaron de algunas modificaciones en el régimen policial, eso está todavía en la legislatura, no sé si no tiene una media sanción que necesitábamos y necesitamos. Y después lo que vos decís, que es donde agarró el gobierno de Milei ahora, de Bullrich, bueno, pero Kicillof, ¿qué vas a hacer con la edad de imputabilidad? Si voy a subir o bajar la edad. Y mi respuesta es siempre la misma. El gobernador es responsable por la fuerza de seguridad, pero no es responsable ni de los jueces ni de los fiscales, es otro poder del Estado. O sea que la aplicación de las leyes, digo por este caso, por ejemplo, que se supo que había uno de los dos menores que era punible, era imputable, digamos. Era imputable, porque tenía 17 años, esa está 16 hoy. Entonces, uno de los menores había estado detenido varias veces por la policía de la provincia y después hubo un fiscal o el Poder Judicial que resolvió determinada cuestión y bueno, en febrero había tenido una detención y estaba en la calle. Ahora, ¿qué digo? Esa es la aplicación de las leyes. A veces ni siquiera los cambios en las leyes, porque no había una limitación legal. Pero no es una decisión. Yo no puedo poner a nadie preso, ni puedo liberar a ningún preso. Soy sí responsable del servicio penitenciario, donde también hicimos una inversión histórica. Y cuando digo histórica no exagero, llegamos y había 24.000 plazas en las cárceles de la provincia, construimos ya 7.500 y vamos a terminar un plan de 12.000 plazas. O sea que en mi gestión, en nuestra gestión, vamos a haber aumentado 50% más la cantidad de plazas penitenciarias. Nunca se hizo. Y son inversiones multimillonarias y obviamente el gobierno de Milei nos dejó de garpe, así que estamos siguiendo nosotros con las inversiones. Pero te digo de nuevo, la justicia, la fuerza de seguridad, el Congreso Nacional, porque además muchas de estas cosas son del Congreso Nacional. Bueno, es un conjunto de cuestiones. Y por otro lado, porque es uno de los planes que lancé con respecto a esto y que venimos trabajando hace tiempo, hace 2 años que lo estamos trabajando, ahora formalmente lo anuncié. Pero un menor que hace una atrocidad como la que vimos, que asesina de la manera que vimos, ¿es un tema policial? Sí. La policía, ¿qué tiene que hacer? Encontrarlo cometiendo un delito y ponerlo en manos de la justicia. Y después si la justicia resuelve mandarlo a un instituto de menores o que vuelva con la familia o tomar determinadas medidas de protección, bueno, son decisiones de la justicia. Yo no me estoy desentendiendo, lo que digo es que hoy para que un pibe, una piba, por ejemplo este chico estaba creo que en condiciones de consumo y tenía temas familiares, bueno, por algún motivo es una persona que está dispuesta a matar, no todas las personas están dispuestas a matar, tiene un motivo, Entonces creo que la cuestión de la seguridad o de la falta de seguridad tiene, como decía Sergio Berni, ¿no? Es multidimensional y multiagencia. Es decir, hay que ver el sistema educativo, hay que ver los clubes de barrio, hay que ver la situación económica, hay que ver la policía, hay que ver la justicia, hay que ver las leyes. Yo entiendo que entrando en campaña electoral, me pasó todas las campañas que hice, me van a echar la culpa a mí, van a hacer campaña, bueno, es culpa, cada cosa que pasa al gobernador. Bueno, yo gobierno hace 5 años la provincia de Buenos Aires, tenemos un trabajo, si quieren discutirlo en serio, y agrego algo porque lo planteé el otro día también, hay un punto de inflexión. El gobierno de Milei nos sacó los recursos para seguridad que nos daba Nación, había un programa que era que teníamos que rendir los fondos que nos daba el gobierno nacional para inversiones en seguridad de todo tipo, lo sacó. Son 750.000 millones de pesos. Mirá que lo de Bahía, que anuncié recién, son 270.000 millones de pesos y es un montón. El gobierno nacional puso 10.000, 27-1. Y esto es casi 3 veces más. ¿En qué lo usábamos? Patrulleros, se rendía. Mejoras las condiciones de la policía. Nuevas bases, compra de motos, compra de tecnología, inversiones de diversos tipos, capacitación y formación, profesionalización. Y todo eso también requiere inversión pública. Sin inversión pública te pasa lo otro.
Y después la estadística. En el gobierno de Vidal, por tomar la estadística a la que apuntó Bullrich y que Milei se lo felicitó en el discurso inaugural. La baja de la tasa de homicidios. ¿Por qué homicidios y por qué tasa? Porque estas son estadísticas, te van a decir, bueno, la estadística. Bueno, porque es la forma en la que mundialmente, universalmente, se mide un indicador, para decirlo, pero uno de los principales para ver cómo es el estado de la inseguridad en determinado país, en determinada región, en determinado distrito. ¿Que cómo se mide que es homicidio cada 100.000 habitantes? ¿Es? Claro, ¿Cantidad homicidio de homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Por qué homicidio? Porque cada 100.000 habitantes. Y que si no fuera tan obvio y tan pavote, no te lo diría, pero no te tendría que explicar por ser obvio y pavote, pero lo usan de esta manera que ahora te voy a contar. Homicidios, ¿por qué? Porque todos los demás indicadores de inseguridad o de seguridad, robos, hurtos, incluso otro tipo de acciones que pueden ser complejas o no complejas, todo eso está sujeto a discusión estadística. Ah, bueno, claro, la gente ya ni denuncia que le robaron el celular, porque, cosa que puede ser, o la policía modifica las estadísticas, porque todo esto es una constatación, o quiere mostrar que le va bien, entonces la baja, la sube. Bueno, hay mil discusiones, no estoy diciendo que sea así, pero hay mil discusiones. El único dato vinculado a la seguridad que no se puede meter el perro es homicidios, porque homicidios es algo que está al mismo tiempo constatado por la policía, por la justicia, en nuestro caso la procuración, que es Contegrán, digamos que cuando hay un homicidio tiene una carátula, y después por el sistema de salud. Entonces es imposible ocultar un homicidio, es imposible manipular las estadísticas de homicidio. Por eso, en todos lados, si vos entrás hoy, ponés indicadores de seguridad a nivel mundial, te va a aparecer homicidio. Y después tasa. Una cosa es la cantidad de homicidios. Doy el caso. Este último año, el que terminó, hubo 810 homicidios en la provincia de Buenos Aires. No todos fueron en ocasión de robo. Hay muchos que fueron violencia de género, hay femicidios entre esos, hay riña, cuestiones interpersonales, pero homicidio, alguien que murió violentamente, 810. En los 4 años previos a que yo fuera gobernador, por decir la estadística de Bullrich, hubo en promedio más de 1000. Y este año con 810 es el segundo registro más bajo en la historia. El anterior fue también en el gobierno nuestro y muy cercano a este. O sea que si uno lo mira por el indicador habitual en que se mide esto y dicen baño de sangre tendría que ser que hay un montón de homicidios. Ahora, lo que muestran las estadísticas es que es el momento histórico con menos homicidios. ¿Por qué? Que igual son un montón 800. Un montón, infinito, por supuesto. Pero sí se miden las estadísticas de seguridad. Obviamente, cada uno es un dolor enorme. ¿Qué vas a decir? No, bueno, a alguien no, pero bajó la tasa, claro. Pero es lo que dijo Bullrich. Yo soy buena ministra, Milei la felicitó porque bajaron los homicidios. Entonces yo digo, si la provincia de Buenos Aires no tuviera estos números buenos, imposible que Bullrich diga bajaron los homicidios, porque la provincia es 40% del país. Entonces, sí, tuve un accidente de mate. Igual creo que está fuera de plan. Apenitas, un poco de yerba, no pasa nada. Bueno, entonces, un montón de homicidios hay que verlo con respecto a qué. ¿Cómo se mide? Tasa con respecto a la población. Obviamente, Uruguay, por ejemplo, te doy el caso. Uruguay tiene, creo que la estadística de homicidios en Uruguay cada 100.000 habitantes, creo que da 11 y pico. Y la provincia de Buenos Aires 4,4. 11 y pico, 4,4. Después Washington, la capital de Estados Unidos. Creo que son 40 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea que hay muchísimo. Y bueno, cuando fue lo de. Creo que Santa Fe era 19, me parece. También bajó muchísimo cada 100.000 habitantes. ¿No? Bajó Rosario y este enero en Rosario hubo de nuevo valores, pero no quiero hablar de otros casos para no poner a comparar. Pero sí digo, si fuera un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires, jamás Bullrich podría decir tenemos la mejor estadística en tasa de homicidio. ¿Y por qué tasa? Porque 810 es la... No hay problema, Pedro. No, está bien. 810 es la cantidad total, pero se mide cada 100.000 habitantes, porque obviamente, si vos comparás, por ejemplo, ciudad y provincia, la cantidad total de homicidios va a dar un número que no refleja la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, claro,
porque nosotros somos 6 veces más los bonaerenses que los porteños. Entonces, si fueran iguales en términos de seguridad, tendríamos que tener 6 veces más en cantidad con la misma tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. No quería aburrir con esto, pero simplemente digo, las estadísticas, que es lo que Bullrich y Milei dicen, es lo que muestra si va bien o va mal, contradicen lo otro que dijo Milei también, que es un baño de sangre. No puede ser. Ahora, ¿que hay problemas de seguridad? Por supuesto. Y lo otro que cuento, si nos cortan los fondos y hay una situación donde el tejido socioeconómico, productivo de la provincia está en una situación de mucha más complejidad porque hay una caída de los ingresos, una caída del acompañamiento de las políticas sociales, una caída. Entonces, bueno, evidentemente estamos en un punto de inflexión. Y yo ahí también digo que la peor estadística de homicidio de la provincia, yo dije 810 en un año, 2.500 hubo en 2001-2002. 2.500 homicidios en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos factores, por supuesto, pero a nadie se le escapa que necesitamos que los pibes tengan laburo, que tengan que sus familias tengan laburo, que vayan a la escuela, que tengan oportunidades, que tengan eso. Y después el tema de la droga, porque después el tema de la droga, que también está mutando y cambiando, y ahí también digo lo que pasa en la provincia. La provincia de Buenos Aires, como algunas provincias, no todas, es responsable del narcomenudeo, de la venta al por menor. Pero el narcotráfico, o sea, las organizaciones criminales que trafican y que traen la droga, no son responsabilidad ni en la justicia ni las fuerzas provinciales. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una ley nacional. Son delitos federales, digamos. Son delitos federales. Entonces yo repito, para que haya droga en los barrios de la provincia de Buenos Aires, que nosotros por supuesto perseguimos, después el otro día contaba estadísticas, Jackie Chan, Mameluco, bueno, tenemos que fue trabajo de la policía en coordinación, si es posible, con el gobierno nacional y con la justicia federal. Pero 40 bandas que desarticulamos el año pasado, bueno, todo eso está. Pero para que haya droga en los barrios de la provincia, tiene que cruzar una frontera, porque no se produce cocaína, por ejemplo, en Argentina. Cruza una frontera y después recorre desde frontera norte, en 1.500 kilómetros, y llega a un barrio de la provincia. Entonces, yo lo digo simplemente para atribuir responsabilidades. Los fondos los necesitamos. La situación socioeconómica, la contención, las cuestiones de violencia generales, las necesitamos también porque no dependen por más que contrarrestemos. Y en tercer lugar, el tema del narcotráfico. Entonces yo creo que es un tema tan complejo que después entra en la campaña electoral y dicen, es un baño de sangre y esto es culpa de Kicillof que no baja la imputabilidad. Bueno, no es una decisión del gobernador. Aún si bajara la imputabilidad, no soy juez, ni fiscal, ni procurador, entonces tampoco tengo sobre quién va a ir y cómo va a cumplir una condena en el caso. Son cuestiones de justicia nacional, de Código Penal Nacional. Estamos conversando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Voy a salir un poco de la gestión mientras ordenamos un poco esto. Aprovecho para decirte que nuestro jefe técnico me pidió que te acerques un poco al micrófono y correr el termo del plano. Eso lo vamos a hacer ahora. Pero mencionaste un poco al pasar, y ya lo dijiste 2 veces, así que aprovecho para meterme ahí, que estamos arrancando la campaña electoral. Este año hay elecciones, las primeras elecciones para Milei como presidente, y todavía no hay grandes definiciones, o si las hay, yo todavía no las conozco, voy a aprovechar para preguntarte, grandes definiciones sobre el armado electoral en la provincia de Buenos Aires. Me interesa preguntarte principalmente 2 cosas, o 3 en realidad. ¿Cómo viene ese armado? Si va a haber paso, y si estás de acuerdo con desdoblarlas de las nacionales. Y si me decís que sí, si preferís que sean antes o después. Un montón de preguntas. Y ordenamos el caos yerbatero. Bueno, muchas gracias. El termo era sacarlo. Sí, ahí va. Sácalo del plano. Y te lo paso. Perfecto. Dale. Sí, porque ya me cargo. La figura ilustra. Se vienen las elecciones entonces. Bien. No, hay una primera cuestión. Voy a tratar de sintetizarla. Milei destrozó el sistema electoral de la provincia. Voy a decir, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Milei impulsó una ley que es la de boleta única en papel. Esa ley se aprobó y entonces ahora, por primera vez en la historia, hay boleta única en papel para la elección nacional, que este año también se produce la provincial y la nacional. Hay boleta única de papel.
Esa boleta única de papel significa que si las elecciones fueran el mismo día, las nacionales y las provinciales, por ley se votan 2 urnas distintas. O sea, como que operativamente está desdoblada, decís. Está desdoblada porque hay 2 urnas distintas, va a haber 2, llamemos cuartos oscuros distintos. Como en Capital en la última elección, ¿no es cierto? En Capital en la última elección, si no me equivoco, votamos con 2 urnas Fue un distintas. caos. Sí, sí, claro. Fue un caos y eso que una era apretar Sobre un todo botón. los resultados, ¿no? Apretar un botoncito. Sí, pero vos fíjate, ¿qué es lo que digo? Va a ser un sistema nuevo, boleta única de papel, para la nacional. Sí. ¿Cómo es la boleta única de papel? Para que entiendan, no hay cuarto oscuro. Hay un biombo pequeño donde te dan una boleta, Sí. cosa que nunca hiciste, y tenés que marcar una decisión. Después no hay sobre para eso, hay que plegarla de una forma particular y llevarla y depositarla en un sobre. Y luego hay que ir a un cuarto oscuro, boleta tradicional, para votar lo provincial. O sea, es un sistema nuevo que junto con otras jurisdicciones hicimos algunos simulacros de cómo funcionaba, de cómo funcionaría votar de esta manera, y nos da que los tiempos de cada voto obviamente se multiplican y que el desconocimiento de un sistema nuevo en provincia de Buenos Aires, donde somos 17 millones de personas, y bueno, va a traer dudas, va a traer quejas, va a traer reclamos. Entonces, yo creo que el problema de hacer la elección conjunta, el primero es operativo, el primero es de funcionamiento, que es que haciendo la conjunta, todo lo que hemos visto es que corre riesgo el proceso electoral, de que haya largas colas, de que haya quejas, enojos, de que mucha gente no pueda votar. Bien. Lo planteo como una dificultad. Entonces, yo voy a esa cuestión operativa. Okay. Si mi intuición no me falla, entonces querés desdoblar las elecciones. Mira, te voy a decir otra cosa. Es responsabilidad mía, pongámoslo, o del gobierno de la provincia y del gobernador. Supongamos que esa elección es complicada, es compleja, simultánea, en 2 urnas distintas. La gente se enoja, no puede votar, como pasó en Ciudad. En Ciudad, ¿quién le echaron la culpa? Obviamente a los responsables. Y no es estrictamente mi responsabilidad porque hay una junta electoral, pero ¿qué van a decir? Y no pudieron organizar una elección, Claro. Tendrían que haber triplicado no sé qué, tendrían que haber hecho tal cosa. O sea que yo veo ahí un problema grave. Después, fuera de ese problema grave porque además va a recaer sobre la provincia eso. Después están diferentes opiniones que yo como gobernador las vengo escuchando. Sé que hay opiniones diversas, te diría, el grueso de los intendentes, casi de todos los sectores, están a favor de un desdoblamiento. Eso ya es público porque lo han hecho público. Y después casi todas las provincias desdoblaron. Creo que quedan muy poquitas sin desdoblar por estos temas, supongo, y por otros también que tienen que ver con necesidades políticas. Los intendentes dicen, vamos a discutir la gestión de la provincia, vamos a discutir la gestión del municipio, vamos a hacer una elección provincial. O sea, plebiscitar la gestión provincial y municipal y no la nacional. Discutirla, y no, porque van a pasar las dos cosas, tal vez en 2 tiempos, y poder hacerlo. Y después hacerlo, creo yo, en un momento donde la provincia de Buenos Aires tiene que, de alguna manera, garantizar un funcionamiento que es muy opuesto al del gobierno nacional. Y te diría, muchos intendentes, aún de nuestra oposición, no piensan igual que el gobierno nacional, más bien piensan muy distinto y hacen cosas distintas. Entonces yo creo que es una oportunidad para discutir varias cosas. Ahora, ¿qué es lo que me parece? Que hay que escuchar todas las posibilidades. Yo voy con lo operativo porque como es mi responsabilidad, por supuesto que lo pongo primero y veo, y lo he dicho el día que salió, sin que nadie dijera yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, antes, después, no sé qué. Bueno, yo dije, miren que esto va a ser un despelote. Después lo fuimos a medir. Bien. Y lo midió algún otro gobernador y respondió, esto va a ser un despelote. Bien. Entonces yo lo veo muy riesgoso. Después, ese es un cambio que introdujo Milei que nos pone en un caos. ¿Para qué cambió el sistema? Bueno, porque le conviene, simplemente porque le conviene. La ley dice que tienen que ser urnas separadas, o sea, seguramente a él le conviene un desdoblamiento, por lo menos en urnas y boletas, que ya efectivizó. Eso ya ocurrió, porque es una ley nacional. Luego está el tema de las PASO. Hay una regla no escrita, pero que se aplicó desde la vuelta de la democracia, que es que durante un año que hay elecciones no se toca el sistema electoral. Sí. Bueno, también se tiró a la basura esa Sí. norma, porque hace poquito sacaron la PASO nacional. Entonces, hoy estamos, que también es un cambio para la provincia, porque la provincia tiene una PASO. Que el peronismo acompañó ese cambio, ¿correcto? No, a nivel nacional no. En la ciudad de Buenos Aires sí, a nivel nacional
sacar las PASO. Una parte sí, una parte no. Hubo en el bloque diferentes posiciones, también por posiciones. Hubo libertad de acción, o sea, el peronismo no votó unificadamente la eliminación, la suspensión, no la eliminación. El bloque de Unión por la Patria. Sí, exacto. La suspensión de las PASO. Bien. Eso también, una vez suspendidas las PASO nacionales, yo le dije el otro día, parece haber primero una situación donde en todos lados se han suspendido las PASO. Creo que ya casi no quedan PASO en la Argentina. Es una suspensión en elección intermedia, ¿eh? Sí, porque después se tendrá que discutir qué pasa en el 27. Claro, que a mí me parece lógico ver esta situación actual. Entonces, también hay una corriente muy fuerte de opinión, hay ya expresiones, hay 4 o 5 proyectos en la legislatura, pero es un tema legislativo, la suspensión de las PASO, y se sabe, por lo que pasó con el presupuesto, que nosotros no tenemos mayoría legislativa. Entonces, ¿qué va a pasar con las PASO? Que hoy es una incertidumbre, porque sacan la PASO nacional y por ahora hay PASO provincial. Y yo como gobernador, entre las atribuciones de la Constitución, tengo que llamar a las PASO mientras haya PASO. Entonces yo tengo que convocar a las PASO medio pronto para poder organizar el proceso electoral. Y mientras tanto, si no hay PASO, la cuestión de desdoblamiento o no desdoblamiento tiene otras fechas. Entonces, de nuevo... ¿Pero cuándo se resuelve, Axel? Porque estamos tiene que hacerse rápidamente. Por eso yo el otro día, en la apertura de las sesiones, le pedí a la legislatura, yo dije que me parecía sensato lo que plantearon mucho de suspender la PASO, pero que resuelvan por una cosa o por la otra, para poder cumplir lo que nos toca a nosotros, que es empezar a organizar un proceso electoral, la cantidad de elecciones que se resuelvan. Entonces, yo creo que en este momento estamos ahí. Se va a tener que resolver en los próximos días. Después viene la cuestión de... si es antes o después, ¿cuándo? Sí, por eso. Yo creo que la primera cuestión remite a las PASO, porque PASO o no PASO nos pone en otro escenario con respecto a las generales. Entonces yo creo que hoy tenemos la agenda de PASO. ¿Preferirías que no haya PASO? Si y yo dije que, dije que me parecía bien, pero que como gobernador también tengo que contemplar que dentro de mi espacio... Pero ¿te parecía bien que haya o que no haya? Que no haya. Que no haya. Que no haya. Bien. Porque si no yo me estoy... Yo veo que esto es lo que está predominando. Pero dije lo mismo, yo voy a acompañar lo que resuelva la legislatura, pero tienen que darme la certeza, necesito certidumbre y con celeridad por esto que vos decís. Bien. Corre el año. No me consta, pero por trascendidos periodísticos, lo que dicen es que quien está en contra del desdoblamiento de las elecciones en la provincia es Cristina, la presidenta del PJ Nacional. ¿Te consta que esto sea así? ¿Hablas con Cristina? Mira, Cristina dijo algunas cosas en Moreno, pero bueno, no, últimamente no hablé de esto, no hablé ni de esto ni de otra cosa. Claro, últimamente, entonces no sé, porque también la realidad es muy dinámica y las cosas van cambiando. En algún momento decían, bueno, pero si se desdobla, se va a discutir la cuestión de la inseguridad en la provincia. Y mirá lo que tuvimos. Hoy parece un poco por la inundación de Bahía y porque son una cosa, y por lo del FMI, es decir, la agenda es muy dinámica con cosas enormes. Pero hubo en enero, a fin de enero, un par de hechos gravísimos, tremendos, pero dentro, por ejemplo, enero tuvo 10% menos de homicidio que enero del año pasado, que fue uno de los menos homicidios. Sin embargo, hubo algunos casos, se convirtió en tema nacional, no tengo problema, no me quejo, simplemente que se lo intentó, yo dije, dar un uso político electoral para decir, bueno, es un desastre. Mis respuestas son estas que te acabo de dar. Estamos gobernando, estamos haciendo esto, esto y esto. Hay cosas que sí son nuestra responsabilidad, nos hacemos cargo, otras que no, si una persona reincide, si un menor o mayor reincide, y esto fue una decisión del Poder Judicial. Bueno, me parece la peor manera de discutir, por eso me llevó un tiempo, cómo hacemos para mejorar la inseguridad, que entiendo, comprendo que es una angustia, que es una cuestión que desestabiliza a los y la bonaerense y que hay que mejorarla. Yo digo, yo estoy haciendo esto y esto, se pueden hacer otras cosas, se puede discutir, pero electoralmente, es decir, es un baño de sangre cuando las estadísticas de Bullrich, que es el mejor momento en términos de homicidio, que sería lo del baño de sangre, y la verdad que veo que es un uso electoralista y no vale todo por un voto. Empezar a decir, como no correspondería que yo dijera, el responsable de esta muerte es tal fiscal o tal juez, así, en términos de que creo que es un fenómeno tan complejo que por un poco de respeto y comprensión, y además
porque eso es lo que nos piden, hay que buscar soluciones y podemos coordinar, porque yo también necesito al gobierno nacional. Entonces mi respuesta fue, a ver, Milei, vamos a reunirnos y vamos a hablar del tema seriamente, no por retuiteando mapas con sangre, porque me parece que eso, además, no sé si les dio resultado. Después, a juzgar por su reacción al día posterior a ese tuit, uno supone que no. claro, después vino lo de la intervención, Kabum, que fue asociado al otro. Entonces uno dice, diseñaron un plan que era decir, pasa tal cosa, entonces hacemos tal otra. Te pidieron la renuncia expresamente, que des un paso al costado. Me pidió la renuncia y anunció una intervención. Y después al día siguiente se desdijo. Y después parece que no lo había dicho, pero por eso es muy dinámica la situación. Yo creo que lo que es cierto es que van a trabajar sobre el tema de la seguridad con esta predisposición que no es nueva. Por eso digo, la elección pasada, la del 23, hubo una agenda de seguridad en la elección y yo era gobernador. Y fuimos a la campaña discutiendo el tema de seguridad, lo discutí en los canales de televisión, discutí los casos, discutí las estadísticas, discutí lo que hace el gobierno y lo que no hicieron otros gobiernos y lo que hoy se agrega a lo de Milei. Claro que con Milei en el gobierno, estas campañas que antes podía ser uno, qué sé yo, un candidato a algo diciendo alguna cosa inflamante o insultante o desproporcionada, ahora es el propio presidente de la Nación, participando de campañas electorales, de la campaña electoral, diciendo cualquier cosa como después voy a intervenir la provincia. O sea que se han roto todos los diques, se han superado todas las inhibiciones y pueden decir cualquier cosa. Entonces estamos en esto, lo mismo que fue un tema recurrente, porque uno se acuerda del tema de la inseguridad con gobernadores que no soy yo, también convirtiéndose en temas de campaña. O sea que no es ni nuevo ni raro. Me acuerdo de Duhalde, me acuerdo muchísimos episodios donde hubo duras discusiones, medidas, decisiones en torno a casos que pusieron en la agenda la cuestión de inseguridad de cara a una elección. Lo que digo es que hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos que resolver también lo que estamos buscando, creo que todos, que eso es algo que a todos nos debería dar tranquilidad, que es cómo encontrar una confluencia entre los diferentes sectores de cara a que tenemos a Milei gobernando y que Milei agrede permanentemente a los bonaerenses, lo agrede con medidas, con decisiones, con políticas, Entonces, está una provincia que es productiva, que es de producción y trabajo, viviendo una realidad que es de un presidente que nunca de su boca salió la frase producción o trabajo. Y la provincia de Buenos Aires no es timba, no es extractivismo, es producción y trabajo. Entonces, esto se está viendo en la realidad provincial, industria y agro. Entonces, yo creo que ante esa situación, que es una situación particular, vamos a una elección intermedia. También puede haber discusiones en el seno de las fuerzas políticas. Después, si querés, hablamos un poco del estado de la discusión, pero sí, la verdad es que creo que estamos en un momento donde hay que dar esas discusiones frontalmente. Hablemos, por favor, Axel, del estado de la discusión, porque me dio la sensación que el pedido de renuncia y la amenaza de intervención contribuyó bastante a, por lo menos, una muestra de unidad del peronismo bonaerense. Y supongo que lo sabés, no se entiende la discusión, Axel. No se entiende cuál es la discusión interna, por lo menos no la entiendo yo, que quizás está muy clara. No se explica, no se entiende qué es exactamente lo que se está discutiendo, por qué da la sensación de que está todo mal con Cristina, está todo mal con la Cámpora. ¿Qué fue lo que tensó ese vínculo? Mira, yo creo que sí, empiezo por la parte de relativizar. Forman parte del gobierno provincial varios ministros que pertenecen orgánicamente a la Cámpora y trabajamos, lo decimos todas las partes, si estuviéramos en una situación de ruptura, qué sé yo, eso ya de por sí es difícil que ocurra. ¿Te puedo contradecir? Sí. Porque Guado de Pedro fue ministro de Alberto hasta el último día. Sí, pero los ministros, entonces voy a eso, y lo quiero explicar. A mí me parece que venimos de una experiencia, voy a remontarme un poquito en el tiempo porque esto viene del cambio de gobierno y tal vez antes del cambio de gobierno de Milei y la reelección y la continuidad en la provincia. Mira, Pedro, perdimos una elección nacional, no conseguimos continuar y todos sabemos que el gobierno
que hicimos el gobierno de Alberto fue un mal gobierno, a ojos de, bueno, lo dice... El pueblo. Sí, Los resultados, sí. Eso fue. Y veníamos de la experiencia previa de Macri, de un mal gobierno. Distinto, por supuesto, porque yo también en el gobierno, en la experiencia nuestra, pandemia por medio, podemos discutir un montón de cosas, pero son, por decir así, dos fracasos. Dos fracasos. Y yo creo que Milei en parte es hijo de dos fracasos, o de dos gobiernos que no consiguieron dar la respuesta... No cumplieron las expectativas. Las expectativas, claro, de un sector y del otro, incluso de los que se pasaron de Macri a acompañar al frente de todos, pero salió mal, salió muy mal, en muchos sentidos. Y yo creo que algunos tienen que ver, y no se ha discutido suficientemente, creo que sí hay que discutirlo y un poco más frontalmente, y a veces cuando uno dice cosas se pueden tomar a mal, a bien, se están discutiendo, y todos podemos decir lo mismo, pero creo que habría que tratar de discutirlo fraternalmente. ¿Cuál es el ámbito? Sobre todo, y no, hay 1000 ámbitos, porque la discusión está, vos la conocés en los espacios que uno frecuenta, sí, claro, de militancia, de dirigencia, todo lo estamos discutiendo. Sí, claro. Tal vez no hubo un congreso que decía el balance de por qué se perdió la elección o por qué no fue buen gobierno. Yo tengo mis apreciaciones que pueden enojar, ofender a alguien, como otros pueden decir cosas que yo no coincido. A ver, es una discusión política. ¿Por qué la discusión política? No para hacer el balance, el cierre y echar culpas, sino porque si seguimos así... Lo vamos a repetir. Pero negro, es así. Entonces yo que lo que me parece que es lógico y razonable, que incluso haya tensiones, que había que tratar de no dramatizarla y que eso no nos impida tener suficiente cohesión para defender la provincia, en el caso nuestro, pero a los argentinos y argentinas en lo más posible, en todas las instancias, en el Parlamento, en donde sea, de las políticas de Milei, porque mientras tanto, alguien que diría, bueno, no, muchachos, no se vayan a discutir, analizar y a llegar a conclusiones y después un plan de acción para modificar, no podemos, no hay tiempo, porque gobierna Milei, estamos bajo ataque, la gente está sufriendo, está pasándola mal, están desarticulando y desmantelando el Estado, un tipo dice que es el topo, que va a destruir la salud pública, la educación pública, paró toda la obra pública, entonces, bueno, es cierto que son como no dos velocidades, pero un proceso simultáneo que requiere procesos que parecen medio, no contradictorios o antagónicos, pero sí difíciles de convivir, unas discusiones internas, lógicas sobre lo que pasó. Repito, no para echar las culpas para atrás, que tenemos que asumir las culpas y me implico en esto, cada uno en su responsabilidad, sino más bien cómo hacemos para poder reconstruirse y darle a la sociedad argentina una alternativa que después de haber gobernado así diga yo quiero eso, eso es lo que necesitamos. Vos fíjate. Está difícil, parece difícil hoy. Bueno, pero estamos obligados. Sí, sí. Aunque sea doloroso, complicado, aunque a alguno le angustie, estamos obligados a discutir estas cosas porque puede ser que lleguemos a conclusiones distintas, lógicamente, entre dirigentes, entre espacios, entre cosas, y uno diga, no, lo que se hizo mal, y lo que no hay que repetir, yo en un momento parece un sacrilegio. Dije en una charla con Juan y Ofelia, creo que estaba en Nuevas Canciones. No lo digan. Sí, lo puedo decir, pero me refería un poco a ver cómo ofrecemos algo que la sociedad, que entre en consonancia con lo que quiere nuestra sociedad, que es lo que nosotros tenemos que representar, y que sea, que tenga esa capacidad de representación y que dé ganas de que volvamos a gobernar después de lo que pasó. Y yo soy bastante, no digo crítico, pero bastante duro con lo que nos pasó. Buscamos la unidad, conseguimos la unidad y después en el gobierno hubo lo que todos conocemos, que me implico, por supuesto, y estuvo Alberto y los resultados que están a la vista, y yo digo, hubo un gobierno que estaba dividido en sectores y sobre todo que no tenía unicidad en la acción, en eso por eso iba. Al interior incluso de los ministerios estaba dividido en sectores. Bueno, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires eso no pasa, lo cual agradezco. Incluso con los ministros de la Cámpora. Pero por supuesto, si son compañeros, además yo la afinidad que tengo con los compañeros, los conozco, hace 1000 años militamos siempre, yo nunca fui de la Cámpora, pero eso no significa que no formáramos parte del mismo espacio, fui ministro de Economía. No es por ahí, no está ahí.
Y creo que en el gobierno de la provincia conseguimos esa cohesión, esa unicidad. No es un gobierno loteado en términos de que hay lógicas distintas, ideas distintas. Lo vimos ahora en la pandemia, todos laburando. Y como tiene que ser en un gobierno, porque está dicho en la organización del gobierno y porque es así, y bueno, a mí me toca conducir ese gobierno, con todos los sectores que lo componen. También hay diferentes dirigentes del Frente Renovador, que son funcionarios. Y hay de diferentes espacios que no son ni uno ni otro, que también son funcionarios. Y otros que no tenían espacio. Entonces, que fue un gobierno donde había lógicas distintas, ideas distintas y tal vez descoordinado. Bueno, eso a mí no me gusta. No nos puede volver a pasar. La gente no va a querer eso de cara al próximo gobierno, porque va a decir de nuevo, bueno, se juntan para tal, pero después no están de acuerdo. Entonces yo creo que eso hay que superarlo. Va a ser difícil, va a ser complejo, lleva tiempo, pero hay que superarlo. También tuvimos un presidente que no tenía una autoridad. Se vio. Y no estoy diciendo, bueno, porque Alberto, porque obviamente tengo mis críticas enormes a Alberto, pero estoy diciendo, como espacio, como fuerza, no conseguimos que el presidente tuviera suficiente autoridad. Y bueno, obviamente que le pongo responsabilidad a Alberto, pero digo, como diagrama y como esquema, bueno, un presidente sin autoridad, y yo no creo que de cara a lo que viene, alguien diga, bueno, vamos a votar a este que lo pusieron, pero bueno, después no sabemos. O sea, en el poder delegado advertís un problema. Mira, podría ser por varias circunstancias. Sí, advierto que tampoco tuvimos suficiente eficacia como gobierno. Tampoco ejercimos ese poder de cara a la sociedad. Y bueno, entonces era avanza y recule, era sí. No sé qué. Bueno, con lo que va a haber que hacer después de Milei. No se puede recular. Y me parece que vamos a tener que tener unidad de concepción, unidad de acción, autoridad, organización, acompañamiento. El gobierno tiene que tener acompañamiento, oficialismo, digamos. Tiene que tener el apoyo de la fuerza política. Y bueno, y eso hay que construirlo. Por eso no estoy diciendo tal hizo tal cosa, tal hizo tal otra. Quiero ser muy claro con esto, pero sí son balances que yo tomo de la experiencia del gobierno del Frente de Todos, que me parece que deberíamos estar trabajando para mejorarlo, de cara a lo que se viene. Y tenemos que hacer un esfuerzo de encontrar la forma de hablarle a sectores que perdimos la capacidad de llegarles. ¿Qué o sectores, que Axel, por ejemplo? Mira, yo ayer estuve inaugurando un secundario en La Plata con un montón de pibes y pibas, el Normal 1, que es histórico, hicimos una obra enorme. Nosotros ya llevamos reinaugurados 500 edificios escolares y nuevos. Hoy estuve en Avellaneda con una reinauguración que es prácticamente uno nuevo, 245. Y después construimos 1.200 aulas. Perdón que pase el chivo, pero porque tampoco lo que hacemos en la provincia, los bonaerenses, ahora que ustedes son bonaerenses, lo conocen porque ven la obra de tal cosa, educación, salud, los hospitales, con todas las dificultades que hay. Falta un montón, pero venimos haciendo cosas. Le cuento por ahí a la gente que no lo sabe, dice ahora son bonaerenses porque el estudio nuevo de gelatina no queda más en la capital federal, del lado correcto de la General Paz, estamos en la provincia de Buenos Aires. No, por supuesto que todos invitados a formar parte de la provincia de Buenos Aires. No, pará, entonces un poco entiendo, con este diagnóstico que vos haces, esto explica, que es lo siguiente que te quería preguntar, el anuncio, el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, evidentemente. Mira, yo hoy, por motivos que obviamente que son colectivos y que son de una fuerza política y donde participaron todos y donde, bueno, fuimos una elección, se ganó de nuevo la provincia de Buenos Aires y por una diferencia ultra considerable. Y te digo también, yo digo, mi diagnóstico de la situación política al término del gobierno de Alberto, comienzo del gobierno de Milei, más allá del lugar que me toca y la responsabilidad que tengo, muy complicada con un gobierno como el de Milei para todos los gobernadores, pero me animo a decir, por lo menos en términos proporcionales, mucho más grande la complicación en provincia de Buenos Aires, sin poder contar con un gobierno nacional. Tenemos 7 denuncias ante la Corte Suprema por recursos que no robó ilegalmente, entonces tenemos problemas de recursos. Milei dijo voy a fundir a todos los gobernadores, bueno, cosas por el estilo, pero bueno, yo creo que ante una situación como esta, mi diagnóstico es, no digo dramático, pero sí muy complejo para el peronismo, porque somos 4 gobernadores peronistas. Tremendo. 4 gobernadores peronistas. Es la provincia de Buenos Aires, pero hay 4 gobernadores
del peronismo que continúan en una posición de oposición a Milei. Y no quiero discriminar, pero son 4, eventualmente 6, si ponemos también el compañero y compañeras que no son del peronismo, pero que ganaron con nuestra boleta, 8, pero bueno, hay situaciones diversas. O sea que venimos de una derrota electoral del gobierno nacional y después muchas provincias que gobernábamos, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, las perdimos también, y en muchas provincias no ganamos el balotaje. En la provincia de Buenos Aires sí, por una diferencia menor. O sea que yo creo que estamos en una situación compleja, muy compleja. Entonces vos decís, bueno, resuélvase todo inmediatamente. Y no sé, creo que hay discusiones para dar. Yo, por lo menos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, me planteo hacer un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, que en un país que tiene un gobierno nacional que va a contramano en todo y que no ayuda en nada. Vos decías, movimiento MDF, Derecho al Futuro. Y bueno, en el medio de este proceso hay compañeros que forman parte del peronismo, que forman parte del campo popular, que estaban dentro de alguna organización, y otros que no, que militan por la suya, o que son simpatizantes, o que colaboran, qué sé yo, y después hay otros que no tenían un continente, digamos, del que participar, con varios intendentes, como 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires, dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones, artistas, científicos. Bueno, se armó primero una especie de carta de presentación y vinieron las firmas y se conformó una especie de espacio que yo llamo movimiento, porque no es una orga vertical donde yo soy la cabeza y todos son militantes de mi orga. Pues imagínate que está gente de la CGT, de la CTA, no me van a preguntar a mí lo que dicen. O sea que tiene más una concepción movimentista. ¿Qué quiere decir? Articulamos una serie de acciones o pretendemos articular y está en construcción. Y no es contra nadie, esto lo dije varias veces y lo repito hoy, no es contra nadie, no es gente que nos fuimos a cooptar de otros espacios y decirle vengan acá, sino que constituimos esto y en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué objetivo? Porque lo dice muy claramente. Y bueno, darle un respaldo fuerte al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a lo que estamos haciendo, en la disputa que tenemos con el gobierno nacional y en la disputa política electoral que vamos a tener con Milei. Es un espacio más que bueno, que está creciendo, que está teniendo sus características y que a mí me parece que no resta nada, que suma. A mí me da una sensación que es que integran ese espacio personas que al pronunciarse públicamente sus declaraciones te las facturan a vos porque forman parte del movimiento MDF, que no sé si vos conducís estrictamente en esto que decís, no es una cosa verticalista, que lo que yo digo es lo que se hace y que lo tuyo quizás no es contra nadie, pero sabemos que hay vastos sectores que sí tienen una animosidad concreta contra alguien, contra un sector específico del peronismo, y naturalmente te lo van a facturar, Axel. Si alguien del movimiento Derecho al Futuro... Mira, ¿sentís que pasa algo de esto? Mira, yo siento que hay cada tanto chisporroteos, que hay diferencias entre dirigente y dirigente, espacio y espacio, incluso entre intendentes. Lo hemos visto todo este tiempo. Sí, estoy hablando de intendentes principalmente. Yo estoy tratando de sumar y de articular lo más posible y buscando amplitud y buscando que a través de este instrumento, digamos, se pueda poder confluir y concretar con otros sectores que tienen identidades claras. Y yo dije desde el principio, MDF no pide que se disuelva tu identidad. Si vos decís, yo pertenezco a, no sé, por decir algo, Patria y Futuro, en el MDF, no es que ahora todo eso, porque ha terminado siendo, afortunadamente creo, bastante voluminoso, afortunadamente, bueno, se suma gente y yo le digo, bueno, conserva tu identidad, obviamente coordinemos todo lo que podamos, y es una visión movimentista que el peronismo, no sé, el otro día me mandaban alguna salvando las distancias, ¿no? Alguna apreciación de Perón diciendo, bueno, el movimiento tiene un ala más de derecha, un ala más de izquierda, entonces yo voy compensando, están los conservadores, está el sector sindical, está no sé qué, y el tema es... Los que quieren cambiar todo ya y los que no quieren cambiar nunca nada. Claro, pero todos son peronistas, digamos, salvando la distancia, porque nosotros somos parte del peronismo, la enorme mayoría, y otros que veremos cómo se va dando, pero ¿cuál era mi intención? Bueno, estamos en conflicto muy fuerte con el gobierno
nacional. Concreto, nos sacan los recursos, amenazan con intervenir, después quiero decir algunas cosas sobre una amenaza de intervención. Yo, aunque dure poco, lo veo muy grave, enormemente grave, inconmensurablemente grave que un presidente de la nación diga voy a intervenir en una provincia, aunque después otros intérpretes diga no quiso decir eso, dijo Pero que... lo escribió, ¿o no? Estaba por escrito, fue un tuit. Sí, de él, personal, de esos que dicen que él se maneja el tuit. Entonces, pero quiero decir, ante una situación de esta envergadura... Capaz no lo tuiteó como presidente. En la provincia de Buenos Aires, claro, eran las horitas Claro, esas sí. que no son... Después que de es las 8. economista. Claro. No sé cuál de las dos identidades, pero lo que quiero decir es que hay sectores que estaban buscando un espacio para poder coordinar mejor las políticas de cara a bancar al gobierno de la provincia, a enfrentar las políticas del gobierno de Milei, organizar y ampliar la base de sustentación, es decir, si podemos sumar a la militancia. Hoy hubo apoyo de dirigentes, pero hubo también la invitación a sumarse y hubo miles y miles y miles. Es que da la sensación que después del Frente de Todos es difícil que un acuerdo de dirigentes vuelva a despertar la esperanza que despertó el Frente de Todos. Por eso yo también veo que... fotos de dirigentes que se juntan. Por eso, entonces, hay muchos militantes de base, digamos, no encuadrados, que les gustó la propuesta, incluso para no encuadrarse en una organización particular que implique determinadas prácticas que son, no critico ni digo, yo simplemente hay muchos que se quieren sumar. ¿Y cómo vamos a pensar que alguien que no estaba militando o que no tenía un espacio, que no se sentía identificado y que capaz se siente identificado con el gobierno de la provincia, con determinados dirigentes, con lo que estamos haciendo, se suma? ¿Cómo vamos a decir que no sirve, que no aporta? Por supuesto que después está la práctica y la cotidiana que tiene todo lo que vos me podés plantear, pero yo creo que de cara a lo que se viene necesitamos ser más y que hay que multiplicarse y hay que buscar otras formas también de participación que por supuesto capaz son con menor grado de compromiso, pero un tipo que dice yo quiero ir a una básica o quiero estar en un local y sentirme perteneciendo a MDF o a lo que sea, porque todos hacen lo mismo en términos de tratar de sumar militantes y me encanta y me parece bien. Y yo tampoco estoy para darle cátedra a nadie ni tengo la verdad revelada. Simplemente sentimos la necesidad, lo llevamos y tuvo una acogida, un acompañamiento muy grande. Bueno, enhorabuena. Después iremos ajustando porque estamos trabajando en una situación nueva. Venimos de un gobierno que no salió bien. Estamos durante un gobierno como es el de Milei, que es la verdad que una experiencia, un experimento realmente de una crueldad inusitada. Una persona que dice yo soy el jefe del Estado, pero estoy para destruir el Estado. Ya es una contradicción en sus propios términos, pero digamos muy complejo, muy complicado, muy peligroso, digamos, para quienes necesitan del Estado en su vida cotidiana, para el país y su soberanía, para los vínculos internacionales. Están pasando cosas absolutamente inéditas. Y bueno, la idea no es otra que sumar, que contribuir, que aportar y que de esta manera ir construyendo, porque hay que construir una alternativa que pueda ser una alternativa a lo que propone Milei u otros sectores, porque si a Milei le va mal, no es que entonces automática y mecánicamente van a decir, que bueno, vuelva el peronismo. No, yo no lo veo así. No, pareciera difícil. Pero bueno, alguno podrá pensar eso y lo podemos ver y discutir. Yo lo que creo es que hay que mostrar, por lo menos en el caso particular, y sin ponerme en una posición ni de confrontación, ni de por encima, nada. Lo único que digo es, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ustedes me vieron, todos me ven como gobernador, y yo no soy ni el único ni el que más estamos enfrentando esto, porque son muchísimos dirigentes, militantes, funcionarios, laburantes que tienen Hoy, de hecho, hay una movilización para defender a los jubilados en el centro de la capital. Es muchísimo, pero yo la responsabilidad que siento que donde tengo un papel es gobernar la provincia de Buenos Aires de una manera muy distinta a la que gobierna Milei. Eso creo que cuando Milei corta los remedios para oncológicos y nosotros los sustituimos, lo compensamos, por supuesto que
que estamos dando muestras, pero esto es en todo. Interrumpen los juegos nacionales, reforzamos los juegos provinciales, cierran escuelas, abrimos escuelas, cierran en el sentido que paran las obras. Nosotros no paramos ninguna obra pública, son más o menos casualmente 1000 de la provincia. La Nación paró 1000 obras públicas en la provincia de Buenos Aires. O sea que estas cuestiones de contraste, de diferencia, contraste, escudo y red lo llamo yo. Proteger y defender a la producción bonaerense, a la escuela pública bonaerense, a la salud pública. Y son todas tareas inmensas. Pero mientras tanto hay que ir indicando hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Ir construyendo una alternativa de la que también, ¿cuál es mi papel en eso? Y lo decidirá el conjunto y algunos pensarán que es muy importante, otros pensarán que no. Yo creo que hoy lo más importante o lo central de la etapa es ir construyendo esa alternativa con todos los sectores que quieran hacerlo, oponiéndose a Milei, que puede ser incluso más amplio como lo fue otra vez. No sé, Gerardo Zamora viene del radicalismo y es un gobernador que ha mostrado desde esa trayectoria y esa experiencia un aporte importantísimo al campo popular. Bueno, iremos viendo qué es lo que podemos ir acumulando para poder hacerle frente a esto. Sé que estamos excedidos de tiempo, pero quiero aprovechar y hacer las últimas, si me permitís, si puede ser en cortito. Quiero hablar un poco de economía, que fue una de las discusiones que obviamente al ser gobernador te corres del centro de la discusión económica, pero sos economista, supongo que estás siguiendo los acontecimientos. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Por qué te reís? No, porque hoy estaba en una secundaria y vino un pibe y me dijo, che, vos sos economista, Milei también. ¿Por qué no se llevan mal? Claro. No, ¿por qué piensan tan distinto? Y yo para sintetizar, porque como me dediqué tanto tiempo a esto, digo, hay diferentes escuelas de pensamiento económico. Él dirá, bueno, este es keynesiano, y Keynes es como una especie de Satanás para ellos, increíble. Tipo como Keynes, bueno, Satanás, ¿no? Keynesianos están ahí, Elon Musk, Keynes, ¿viste? Y nadie sabe, como cuando dicen wok es donde los chinos hacen la comida, China, no sé, nadie sabe lo que es wok, pero se pelean con gente que, con fantasmas, andan discutiendo con fantasmas. Pero digo, en concreto, hay una economía que lo que piensa es que hay que buscar, son los objetivos lo que estamos discutiendo en escuelas de pensamiento económico y los intereses que representás. Ahí se distinguen las escuelas. Milei representa intereses totalmente distintos. Entonces su escuela económica se llama austríaco, como se llame, pero va a ir para otro lado, quiere otra cosa del país. Ahora hay una de las grandes discusiones económicas que tiene que ver con el tipo de cambio. Preguntarte, primero, si crees que el tipo de cambio está atrasado, y segundo, si no crees que nos estamos comiendo medio una trampa de subirse al club de la devaluación en un lugar raro para el peronismo. Yo lo dije muy claro, además me tocó ser ministro de Economía, donde también me decían está apreciado, devaluado el tipo de cambio. Hay un hecho concreto que es que los mismos bienes en Brasil, en Uruguay, en Chile, medidos en una moneda uniforme, en dólares, son mucho más baratos que en Argentina. Eso algunos dicen que es prueba suficiente de la sobrevaluación. Porque algo hay, digamos, Sí, hasta Caputo habló de Si esto. vos vivís en una frontera de la Argentina, qué sé yo, en Y Formosa, te conviene cruzar. Y bueno, y vos fíjate que por cuestiones cambiarias a veces vienen a comprar los de Paraguay a Argentina y a veces los argentinos a comprar a Paraguay, y eso indica un tema de atraso cambiario. Si vos vas a algo tan sencillo, después técnicamente yo cuando escribí algo sobre esto dije, le doy la razón a Milei en este sentido. Dije, es la única vez que le tengo que dar la razón, creo, pero que la discusión sobre si el tipo de cambio está apreciado o devaluado en economía un poco más técnica, más científica, no es simplemente si está más barato un licuado, claro, o un misto kenchi o una cerveza en Brasil o algo en Chile. No es eso, un electrodoméstico en Chile. Es mucho más complejo, es cierto, porque parte de si hay un tipo de cambio de equilibrio y si el tipo de cambio que hay está por arriba del equilibrio o por abajo del equilibrio. Algunos hacen largas series para ver cuál fue el tipo de cambio de equilibrio, otros toman productividad. No quiero ponerme en el tecnicismo. O sea que en la discusión de economistas la sobrevaluación tiene mucho más que esto de que si es más caro o más barato acá que en el extranjero. Bien. Pero eso es la realidad. Es más caro Argentina que el extranjero. Entonces hay un tema cambiario. Hay un tema cambiario. Después ponerle la etiqueta. Y después te digo otra cosa. La verdad que cuando a mí me tocó ser ministro de Economía, época de Cristina, 2014-2015, algunos decían, bueno, el tipo de cambio hay que devaluar. Yo lo que digo es que... fue lo que se hizo, ¿no? Pero hay muchas herramientas, aún devaluando, porque esto también, por ejemplo, el campo, el sector agropecuario. Con la política de Milei, ¿le tendría que ir bien o le tendría que ir mal? Uno a priori dice,
es un gobierno neoliberal, es un gobierno de derecha, es un gobierno, qué sé yo, es un gobierno pro campo, es un gobierno... Y vos ves la rentabilidad de los pequeños productores agropecuarios y es mala por la cuestión del dólar, porque tienen lo que ellos venden, que se vende $1, que está en Argentina barato, y entonces es algo del orden del tema cambiario, pero después los insumos de ellos, la nafta, los fertilizantes, hasta el salario, le suben en dólares en algunos segmentos. Después al trabajador el salario más alto en dólares no le alcanza, el que empieza a subir en dólares. Pero en toda esa complejidad, yo te digo, en los 90, que había un tipo de cambio también fijo, que todos decían está sobrevaluado, pero había una política económica similar, obviamente semejante a la actual, tipo de cambio fijo como ancla para la inflación. En esa situación dejaron 13 millones de hectáreas hipotecadas y a los productores agropecuarios le fue pésimamente mal. O sea que este es un programa económico antiproductivo, involucrando al campo. ¿Y por qué te digo que el tipo de cambio es una variable? Porque después hay que ver cuánto está la nafta, después hay que ver cuánto está la tasa de interés, porque tu rentabilidad de un productor agropecuario es cuánto está el dólar cuando vendés, pero también es, como era en la época de Cristina o en la época de Néstor, donde la energía tenía un valor argentino que era muy distinto al extranjero. Entonces vos tenías los insumos a otro valor. Por eso no es tan fácil como mirar una sola variable. Sé que la discusión es una sola variable. Ahora te digo, esto es una porquería. Esto es una porquería en materia de política económica. Es una porquería. Es sostener el dólar para que no se vaya a precio, lo cual va en contra de todo lo que dijo Milei toda la vida, que el dólar no determinaba los precios. Lo dijo Prat Gay también, ¿te acordás? Sí, sí. Primer ministro de Economía de Macri dice, yo voy a devaluar, y eso total no pasa nada, y blue. tuvo un salto inflacionario, pero hoy Milei reconoce que todo lo que dijo Milei antes estaba mal, porque dice, si devalúo se va a precios, entonces me piden devaluación, va a ser peor en términos inflacionarios, pero bueno, fijan el tipo de cambio y fijan los salarios, las jubilaciones y los ingresos para que la inflación no suba. Claro, si nadie tiene un mango y el tipo de cambio está fijo, y bueno, el efecto de eso sobre los precios es que los precios tienden a desacelerarse, pero con una recesión enorme y con una destrucción de puestos de trabajo. Tenemos casi 250.000 de personas desocupadas en la Argentina de Milei desde que llegó Milei. Y eso es nuevo desempleo. Y en este contexto, pareciera que el gobierno necesita el acuerdo con el Fondo Monetario para poder robustecer de dólares el Banco Central, mantener el tipo de cambio planchado y que no se le dispare la inflación. Pero ¿pensás que eso va a pasar? No por una cuestión lateral, sino por el núcleo del programa económico. Si el núcleo del programa económico es sostener un nivel de dólar, que muchos dicen está barato, para no meterme en la discusión, está barato, entonces compro dólares, bueno, hay que tener dólares. O se van de turismo afuera, tuvimos... un crecimiento, se duplicó la cantidad de turistas que fueron a Brasil, consumen dólares. Entonces, este es un plan sostenido con dólares crecientes. Y además yo dije, ¿a quién le va mal? Al pequeño productor, a la pyme, a la industria, al laburante, al jubilado, a eso le va mal. Los perdedores de este modelo. ¿Qué fueron los perdedores de la tablita de Martínez de Oll? Los perdedores de la convertibilidad de Cavallo. Pero hay ganadores, que eso es lo que se oculta todo el tiempo. Obviamente es el paraíso de la timba financiera esto. Es el paraíso, no por una cuestión que yo digo, bueno, siempre el sector financiero es un sector parasitario. Se genera el carry trade, la bicicleta, que se generó en cada una de estas oportunidades y también en el gobierno de Macri hasta que voló por los aires. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés una política, si hay una política de dólar fijo, entrás con dólares, los ponés a interés y con ese interés que capaz uno dice, bueno, es bajo con respecto a la inflación, es bajo en pesos, pero es alto en dólares. Entonces, si después vos sabés, si tenés un seguro de cambio, que el dólar no va a cambiar, entonces después te vas con los dólares que trajiste, más los intereses que ganaste, que es la tasa de interés más alta del mundo. Si alguien entraba con dólares a la Argentina en febrero del 2024, momento de Milei, hubiera ganado 100% en dólares, riesgo cero. Con un Estado presente, sin el topo, sin nada. Para esto está el Estado. Entonces le garantiza el tipo de cambio. Se genera una bicicleta financiera que el gran problema que tiene es que necesita dólares, se alimenta dólares crecientes. Porque importás más, porque hay más turismo,
porque hay bicicleta, entonces más dólares, más dólares. Y acá viene lo del fondo, se le acabaron los dólares por el blanqueo, se le acabaron los dólares, están cayendo porque hay cada vez más importaciones, porque, bueno, porque queman reservas todos los días. Toda la política económica, y entonces necesitan dólares. Le pasó a Macri, un día, de la nada dijo, me voy al Fondo Monetario, y consiguió un crédito que es una vergüenza para la Argentina, una vergüenza para el Fondo Monetario Internacional, y fue un crédito de campaña. Entonces le pusieron los dólares para que sostenga este esquema que tiene todas estas tensiones, por no decir algo mayor, que tiene toda esta fragilidad y toda esta incertidumbre. Entonces le piden que haya cada vez más dólares, el fondo pone dólares, dicen que van a poner dólares, ¿para qué? Presuntamente, porque además ilegalmente quieren aprobar este acuerdo que no existe, van a aprobar, mandan al Congreso, apruébese un acuerdo que no existe. No es que no se conoce, no existe, todavía no lo aprobó el fondo, no lo aprobó el staff técnico, es secreto. Entonces, bueno, es ilegal que por DNU Milei quiera que se le apruebe el acuerdo, que tiene que ser en una discusión en el Congreso, conociéndolo. Entonces, ya hay hasta denuncias penales por esto, ilegal, ilegítimo. Bueno, vaya a discutirlo en el lugar que lo tiene que discutir, muestre qué es. Y sobre todo, pues yo lo dije el otro día con Bahía, como una forma de expresarlo, ¿para qué va a hacer esto? Para sostener la timba financiera. Entonces, si es para sostener un esquema cambiario, una política frágil y la timba financiera, bueno, yo lo que digo es que además, si el fondo pone los recursos, lo que vamos a observar es la continuidad de algo que no mejora salarios, que no mejora infraestructura, que requiere un ajuste creciente, que destruye la industria nacional, que pone en riesgo nuestra soberanía. ¿Qué soberanía? Hidrocarburífera, nuestra soberanía de recursos naturales, y después en general por cuestiones políticas. Ojalá que la próxima vez que al peronismo le toque gobernar la Argentina tenga una respuesta para esto, porque da la sensación de que uno de los grandes problemas que hubo en el gobierno del Frente de Todos fue que no se supo qué hacer y no una articulación política para el tema del fondo. Te quiero hacer la última. ¿Ves alguna posibilidad de que esta cuenta cierre, de que el gobierno de Milei encuentre el agujero de este mate económico? Mira, yo digo algo porque lo dije varias veces y porque además tengo cosas escritas, así que es pública mi opinión. El plan de convertibilidad, por ejemplo, era insostenible desde el día 1. Desde el día 1 del plan de convertibilidad. Sostener el tipo de cambio fijo iba a requerir una cantidad de dólares permanente. ¿Cómo los consiguieron? Con privatizaciones, lo consiguieron con endeudamiento, lo consiguieron de varias maneras, ¿no? El sostener el esquema cambiario y el esquema financiero y sostener la desindustrialización de la Argentina y la precarización de la Argentina. Nos privatizaron desde Somisa, pasando por los trenes, o sea, un daño enorme, pero bueno, y lo sostuvieron 10 años, con un flujo de dólares que fue continuo. Y después un día se acabaron los dólares, y mientras tanto, porque ¿qué puede ser que ande bien esto? No, bueno, para los sectores medios, para los sectores populares, para los jubilados, nunca, aunque se sostenga, la jubilación va a ser esta que están planteando. Y plantean un ajuste permanente hasta la desaparición del Estado. Entonces no es que están diciendo, che, loco, después vamos a mejorar la inflación. Claro. A nivel de derechos laborales, a nivel de derechos en general, de justicia social, a nivel de acceso a la educación, acceso a la salud, no va a andar mejor. Entonces, aún si es sostenible el esquema cambiario, financiero, macroeconómico, los efectos son la desindustrialización, que ya lo dicen abiertamente. Vos fíjate, lo digo corto porque parece joda. Fue Milei el Día de la Industria. ¿Y qué le dijo a los industriales? Ustedes son parásitos del campo. ¿Qué quiere decir para alguien que conoce el debate? No tiene que haber industria nacional, solo producción primaria. Este tiene que ser un país de producción primaria. Lo decía Martínez de Hoz. Decía, este tiene que ser un país agroexportador. Por eso cuando Milei habla del paraíso perdido, es el agroexportador. ¿Y qué es un país agroexportador? Lo decía Martínez de Hoz con todas las letras. Sobran 10 millones de personas y eran 25. Ahora sobrarían más en términos relativos porque hay otra tecnología para el sector agropecuario y somos casi 50 millones. Entonces es socialmente un crimen. Sobran casi 30. Un crimen. Claro. Entonces, ¿qué le dijo Milei al campo? A la industria, ustedes son parásitos del campo, no tienen por qué existir y son artificiales. Con otras palabras, conozco el debate, eso es lo que dijo. Y después fue a hablar con el campo y le dijeron, Milei, no, esta ecuación no nos cierra, sacar las retenciones o devaluar o no sé qué, le empezaron a discutir su ecuación de rentabilidad. ¿Y qué le dijo Milei al campo? Pónganla en el carry trade.
tampoco ustedes son rentables. Solo es Mirá que rentable la timba. el sector más competitivo o sea, es confesión de parte. La industria vivía del campo. Siempre vivió del campo, es artificial. El campo no es rentable. Bueno, vayan a timbearla. La timba es rentable. Lo está diciendo, sí. Entonces yo creo que, ¿qué sería salir bien? Y bueno, pequeños productores agropecuarios, como te decía, en los 90, 13 millones de hectáreas hipotecadas. Después de los 90, en poder del Banco Nación. Nadie le reconoce a Néstor, sobre todo, que lo que hizo fue no liquidar, no ejecutar esos campos hipotecados, sino darle la posibilidad a los productores. Entonces, yo digo, y para terminar, es un país que en términos estructurales de mediano y largo plazo es un país primarizado, precarizado, dependiente, y lo que digo no lo digo para tomar las viejas banderas o las viejas discusiones, y ya lo estamos viendo, el camino que estamos empezando a recorrer es el RIGI. Si vos podés sacar determinados recursos naturales, vení, ponés 200 palos, no pagás un impuesto más en tu vida, prácticamente. Te voy a perdonar todos los impuestos. La PYME de Berazategui, la PYME de San Martín, paga impuestos que no paga uno de esos grandes proyectos. Entonces, es promover actividades extractivas de bajo valor agregado que nos ponen dentro de la inserción internacional, que eso también explica los papeles casi farsescos que toma Milei, de mucha dependencia de determinado eje, que bueno, que no tiene que ver con la complementación, con el eje sur-sur o con la reindustrialización de los países de la región. Quiere romper el Mercosur. A ver, ¿cómo vamos a crecer industrialmente, productivamente, científicamente, si a los vecinos que están enfrente son enemigos y tenemos que arreglar solo con Israel y Estados Unidos? Que no, digamos, el multilateralismo es arreglemos con todos los que nos den algo a cambio y le convenga al país. Primero que uno mira, los de la región. Bueno, está peleado con Chile, está peleado con Uruguay, está peleado con Brasil, está peleado con México, está peleado... Entonces hay una oportunidad, para que no sean todas pálidas, de buscar una forma de la integración regional acorde a la nueva situación, que es complicada porque China, Estados Unidos, Trump... Bueno, es complicada, pero hay una oportunidad para el desarrollo nacional, yo creo incluso con perspectiva latinoamericana y continental. Hay una oportunidad donde podríamos coordinar con otros presidentes que están buscando esto. Está el BRICS como oportunidad también, no para casarse con una sola, porque el multilateralismo es eso, no es que no vamos a aplicar anteojeras ideológicas, es decir, estos son todos dictadores, que después más o menos, porque los que dicen que son dictadores cuando les conviene no son, y entonces no nos vamos a aliar y son el eje del mal, con todos estos sí, porque son Occidente de no sé qué tipo, no sé qué cosa, o Make America Great Again. Yo creo que lo que hay que buscar es lo que le conviene al país, lo que le conviene a su pueblo, lo que le conviene a un país que sea con crecimiento, con industria, con capacidades, con ciencia, con tecnología, con cultura y más igualitario. Eso con inclusión social y con justicia social. Bueno, todos esos objetivos podrían tener orientaciones que obviamente son muy contrarias a lo que está planteando Milei. Axel Kicillof, gracias por pasar por Gelatina, gracias por tomarte el tiempo para esta conversación. No, gracias a vos. Nosotros seguimos, nos queda media hora de programa y hoy arranca Bang Bang con la conducción de Marcos Aramburu. Ya venimos.